2 días. Dos temas sumamente importantes, el tema de temas que es Pemex, CFE, reforma energética, que lo va a abordar el senador Luis Sánchez, y yo con un tema también no menos importante, que es el de créditos fiscales. Le quiero dar la palabra en primer lugar al senador Luis Sánchez. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta primera conferencia de prensa, rueda de prensa que quedamos haciendo individual, la senadora y un servidor. Quiero decirles que este es parte de un ejercicio que vamos a desarrollar en los próximos días para hacer una glosa de lo que es la reforma energética, para conocer sus alcances y el impacto inmediato que tendrá esta decisión del gobierno federal, el PRI y el PAN sobre el sector energético de México. Y en ese tenor, en esta ocasión, nos vamos a referir a lo que han llamado ellos el redimensionamiento de las áreas de Pemex, y por supuesto también vendrá lo conducente para la Comisión Federal de Electricidad. Miren, de acuerdo al decreto publicado el 21 de diciembre pasado, los artículos transitorios tercero y cuarto de esta reforma nos dice que a partir del 21 de diciembre corren 120 días que concluyen el 20 de abril para la implementación de esta reforma. Esto es, que la reforma secundaria tendrá como fecha el próximo 20 de abril como fecha límite para ser aprobada. A partir de esta aprobación se tendrá un plazo de 2 años, se dice, para convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. Habrá que ver si van a crear empresas no productivas, empresas improductivas, ¿verdad? Porque me parece un absurdo que le llamen empresas productivas, pues se supone que una empresa tiene como finalidad ser productiva, pero bueno, es parte de lo que aprobaron así estos legisladores. Aunque se dice que tienen 2 años, lo más probable es que se pretenda implementar antes de esos 2 años. Bueno, también nos dice el artículo 16º transitorio que una vez aprobada la ley reglamentaria del artículo 27, en el ramo del petróleo, en un plazo de 1 año se creará el Centro Nacional de Control de Gas Natural, que es el encargado de la operación del Sistema Nacional de Ductos de Transporte y Almacenamiento, ¿sí? Por lo que Petróleos Mexicanos va a transferir esta infraestructura a ese centro. Esto lo vamos a analizar con más detenimiento. En el artículo 6º transitorio también se establecen plazos que repercutirán en esta estructura de Pemex. Desde el pasado 21 de diciembre comenzó a correr el plazo de 90 días para que Pemex determine qué áreas de exploración y producción puede operar, ¿sí? Y la Secretaría de Energía va a determinar esas asignaciones valorando las capacidades de esta paraestatal y próximamente empresa productiva del Estado. Pero hay que recordar que tanto el secretario de Energía como el mismo director de Pemex, ambos funcionarios han dicho que Pemex no tiene capacidad, prácticamente la dan por muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le van a asignar? Pemex pedirá algo y pues quién sabe qué le den, ¿sí? Así. Pero esto, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, en cómo se vaya dando la reforma, se vaya aplicando. Por lo tanto, es evidente que Pemex sufrirá una reducción de sus áreas, de todas sus áreas, ¿sí? Para dar entrada a la participación de la iniciativa privada. Por lo tanto, ellos han dicho
que hay un redimensionamiento de la fuerza de trabajo. Y en esta ocasión, bueno, pues nos vamos a centrar en las repercusiones de esta reforma solo en el tema laboral. Bien, hay que señalar que el propio contrato colectivo de trabajo de Pemex y su sindicato, pues tendrá que ser reformado, así, definitivamente, porque cambia de naturaleza, eso hay que tenerlo en cuenta. El sindicato pierde la exclusividad de las áreas que hoy atiende y por lo tanto sufrirá una fuerte reducción en la materia de trabajo. Eso es lo que tiene como implicación esta reforma. Hay que recordar que la plantilla que tiene hoy Pemex es de 150,697 trabajadores, de los cuales 101,000 son sindicalizados y 50,000 son de confianza o eventuales. Se distribuyen de la siguiente forma, escuchen. En Pemex Exploración y Producción hay 51,998 trabajadores. En Pemex Refinación 46,246 trabajadores. En Pemex Gas y Petroquímica Básica 12,191. En Pemex Petroquímica 13,487, en Pemex Corporativo 14,404 y en servicios médicos 12,381 para darnos la sumatoria de 150,997. Bien, hay que decir que el sindicato y Pemex se adelantaron a la reforma energética y desde el pasado mes de agosto suscribieron un convenio administrativo sindical, el 10,717/2013, para, dicen ellos, analizar el redimensionamiento de la plantilla laboral que afectará a todas las áreas de la paraestatal. ¿Sí? En este sentido hay que decir que los primeros afectados estarían en Pemex Gas. Hay que recordar, como les decía hace un rato, que se creará el Centro Nacional de Control de Gas Natural. Pero en realidad todas las áreas, en ese convenio administrativo sindical, todas las áreas están siendo señaladas con personal redundante. Una definición de personal, de trabajadores que no habíamos escuchado jamás, ahora son redundantes. Podemos decir que los próximos despedidos hoy son personal redundante. Eufemismos, como es el redimensionamiento para hablar de un recorte, como es el personal redundante para hablar de los que ya están hoy clasificados para ser despedidos. Eufemismos solamente. Y aun cuando la Dirección General de Pemex y el propio sindicato lo niegan, nosotros calculamos que de acuerdo a la pérdida de las facultades de Pemex ahora para la exclusividad de algunas de las áreas que les acabo de mencionar, habrá aproximadamente 60,000 despedidos en Pemex. Esto es un recorte del 40% del personal. Se ha empezado a mencionar que los despedidos encontrarán cabida en las nuevas empresas. Esto es absolutamente falso. Y aquí tenemos ya el ejemplo. En Tabasco ya operan algunas empresas transnacionales y ellas traen a su personal, al principal personal operador, lo traen de fuera. Así que esto es totalmente falso. Y los pocos que han contratado esas empresas, los pocos mexicanos que han contratado, les ofrecen incluso condiciones menores, condiciones laborales menores a las que les ofrece hoy Pemex y que ellos mismos les ofrecen a los contratados de fuera. Pero también aquí hay un impacto que se ha anunciado por los mismos propietarios de las gasolinerías, el impacto justamente a las estaciones de servicio, a las gasolinerías. Recordemos que son franquicias las que hoy otorga Pemex. Bien, aquí hay 11,000 estaciones de gasolinería
se calcula que un promedio de 25 trabajadores por cada estación de gasolinería nos da cerca de 275,000 trabajadores. Bueno, recordemos que el modelo de gasolinerías de Estados Unidos o de Europa, pues son gasolinerías que se atienden con una o dos personas, porque el servicio es de autoservicio prácticamente, uno paga con su tarjeta, con su dinero y se autoabastece. Por supuesto que hoy estos negocios que dan empleo a 275,000 personas no podrán competir con las nuevas gasolinerías que se abran y por lo tanto tendrán que transformarse en ese mismo modelo, perdiendo estas fuentes de empleo, ¿sí? Pero bien, esto es lo que sucederá laboralmente en Pemex y con todas las áreas del petróleo. ¿Qué va a suceder con la Comisión Federal de Electricidad? Aquí nosotros aseguramos que el impacto será aún más drástico, ¿sí? El artículo transitorio 16º de ese decreto prevé que en un plazo de 12 meses, después de aprobada la ley reglamentaria de la industria eléctrica, se creará el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad tendrá que transferir los recursos para ese efecto. Hoy ya existe ese centro dentro de la CFE, lo que se hará es hacerlo autónomo y tendrá que transferir la CFE recursos para aquello, ¿sí? Por lo tanto, se desprende y eso también cambia la materia de trabajo, ¿sí? Va a ser otra contratación para esos empleados, no serán las mismas condiciones que hoy tienen en la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente CFE tiene 97,000 trabajadores, 69,000 sindicalizados y 28,000 son eventuales y de confianza. En este escenario hay áreas que perderán su vigencia. Recuerden que a la CFE le quitan prácticamente todo. Entonces, ya no requerirá equipos lo que se llama hoy equipos sólidos de planeación nacional. Estos es un gran número de trabajadores que se encargan del cálculo de la demanda nacional de energía. También las centrales de generación con tecnología más antigua, pues seguramente que serán cerradas para abrir espacio a las nuevas empresas. Hay que recordar, fíjense, esto es muy importante, hay que recordar que actualmente las reservas del sistema eléctrico nacional está sobrada con 1/3 de la producción, o sea, producimos 1/3 más de la cantidad de energía que requiere el país para funcionar. Estamos produciendo más. Esto es muy importante porque seguramente que esa capacidad la vamos a ver achicada de inmediato para darle oportunidad a que entren las empresas privadas, ¿sí? Esa gran cantidad que tenemos de producir energía se va a venir reduciendo y muy drásticamente, muy rápidamente, para permitir el paso a las privadas. También se va a ver afectada la construcción y mantenimiento de centrales de transmisión e infraestructura de distribución que actualmente se contrata incluso con particulares, pero esa tendencia, bueno, pues se va a fortalecer, ¿no? De hecho, de donde la masa de trabajadores a reajustar es ahí donde pues será más considerable. La CFE ya ha anunciado, prepara un programa de jubilación anticipada. Miles de trabajadores de CFE serán anticipadamente jubilados. Aquí la pregunta es, ¿cuánto le costará al Estado ese programa de jubilación? O sea, nosotros vamos a cargar con los impuestos a abrirle espacio a las empresas privadas. Es ni más ni menos eso. Y bueno, pues es de mayor importancia considerar, por supuesto, lo que pasará con miles de familias que van a quedar en el desamparo de un momento a otro. Esto nos dice la publicidad oficial que será todo lo contrario. Sin embargo, en efecto, no vemos por dónde puedan estarse creando esos miles de empleos que dicen ellos se van a crear al año. Un tema especial que ya lo iremos abordando más adelante con detenimiento es el tema de
el impacto que registran las distintas ramas industriales vinculadas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque al abrirse el mercado energético, pues vendrán también estas proveedurías que hoy se tienen con empresas nacionales, vendrán desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Europa, no sabemos, desde China también, por supuesto, y van a desplazar a esta industria que hoy es proveedora de CFE y de la Comisión Federal de Electricidad, perdón, Pemex y CFE. Entonces, este es el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al hacer las modificaciones constitucionales, como hoy están, abrimos de facto el TLC para que entren estas empresas en el mercado energético. Eso también tendrá un impacto en esas empresas que hoy son proveedoras y por supuesto con la pérdida de empleo. Por lo pronto, bueno, pues me parece que todo esto que anuncian como una gran acción que va a beneficiar a México, pues es todo lo contrario. Con la pérdida de todos estos empleos se va a acrecentar la tensión social y creo que tendremos condiciones todavía peores a las que hoy estamos viviendo. Gracias. Bueno, el otro tema es en relación a los créditos fiscales que ha venido publicando la Secretaría de Hacienda, el SAT. Primero hay que señalar que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación obliga a que el SAT publique a partir del 1 de enero de este año el nombre, la razón social y el registro federal de contribuyentes que tengan créditos fiscales no pagados, créditos fiscales condonados, los que hayan cometido delitos fiscales y los que no estén localizados. La lista publicada el 2 de enero por el SAT solo se refiere a los créditos no localizados y, por cierto, una lista mal hecha, y no ha publicado los nombres que corresponden a los otros conceptos. El viernes sacó otra lista que habla de algunos contribuyentes que cometieron delitos fiscales, entre ellos el propio gobierno, a través de la Lotería Nacional, que está utilizando facturas apócrifas o facturas falsas. Habría que comenzar pues por ordenar al propio gobierno. Sin embargo, los rubros, estos créditos son los menos significativos realmente, y lo que aparece en estas listas es la actitud del SAT discrecional, selectiva en la aplicación de la ley, que pues favorece y tiene preferencias por algunos. Debiera enfocarse a los créditos fiscales no pagados, porque después de 5 años de no pagarse se les condonan, y a los créditos fiscales condonados. Ahí está el grueso de los recursos públicos que andamos buscando. La discrecionalidad con la cual ha actuado el SAT, estos créditos o criterios selectivos que ha publicado no aportan a la transparencia que se buscó al modificar el Código Fiscal y al anotar en el artículo 69 la obligatoriedad de publicar a los beneficiarios de estos créditos. El importe total de créditos fiscales es de 668.543 millones de pesos, con la cifra actualizada a septiembre de 2013, que se trata de 1.605.000 créditos, pero no hay que irse con la finta de que tiene que publicar el 1.605.000, nos conformamos con que publique los 500 que tienen más créditos fiscales en el monto más grande. Estos 668.543 millones de pesos están concentrados en 500 créditos. Pero quisiera hablar de cómo se distribuyen los créditos fiscales. 410.000 millones de pesos corresponden a créditos controvertidos.
135,000 a créditos de baja probabilidad de cobro y 123,000 a créditos factibles de cobro. Pero quisiera concentrarme en lo principal, que son los créditos controvertidos. Su importancia, en primer lugar, porque son más del 60% y se concentra en muy pocos contribuyentes. ¿Quiénes pueden tener un crédito controvertido? Pues aquellos contribuyentes con capacidad de contratar despachos para que litiguen contra el gobierno, contra el Estado y terminen por no pagar impuestos. Los contribuyentes de ingresos medios o bajos no solemos contratar despachos, abogados para litigar contra el Estado. La estrategia fiscal que ha seguido el SAT de revelar contribuyentes incumplidos es una estrategia, en primer lugar, ineficiente, porque no se concentra verdaderamente en fortalecer la hacienda pública, que es el objetivo de esta reforma al artículo 69. Fortalecer la hacienda pública, que cobren el mayor número de impuestos, que tengan, que todos estos créditos controvertidos tengan éxito para el Estado. También es una estrategia regresiva, porque revela algunos nombres y se reserva, guarda otros, y ha dicho que no va a revelar algunos nombres. Es regresiva porque entonces, y también inequitativa, porque entonces está aplicándole la ley a unos y no le aplica la ley a otros. Bueno, esta discrecionalidad no está facultado el SAT para hacer este distingo en la ley. La información revelada en los hechos constituye una cortina de humo que impide analizar la calidad de la recaudación tributaria que prevalece en México, donde los que ganan más pagan menos. Eso es lo que caracteriza a nuestro sistema tributario. La información más relevante es la concentración de créditos fiscales, tanto por su monto como por su importe. A pesar de que la ley obliga a transparentar, han mantenido ocultos los créditos más altos en monto, con los importes más significativos para la hacienda pública. Al cierre, bueno, los créditos controvertidos, decía yo, son 410,000 millones de pesos, poco más del 60%, concentrados en 500 contribuyentes, es decir, que el 80% de los créditos fiscales se concentra en 500 personas. Estos créditos fiscales de grandes contribuyentes son los más significativos. Otra característica, y con eso termino, es que a partir del 2005, año o gobierno de la administración de Vicente Fox, 2005, hubo un crecimiento acelerado de los créditos controvertidos. Esto obedeció a que abogados panistas, aprovechando que estaban en el gobierno federal, se dedicaron a asesorar a grandes contribuyentes para litigar contra el Estado mexicano, y sus contactos en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, les permitieron ganar estos juicios para no pagar impuestos. Les estamos entregando las gráficas de cómo se disparan los créditos fiscales a partir del 2005. Y por este medio queremos solicitar al Auditor Superior de la Federación, lo haremos también mediante un punto de acuerdo, para que actualice las cifras de créditos fiscales al cierre de 2013. Y también demandamos que el SAT aplique el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en forma pareja, sin distingos, sin privilegiar a nadie, sin ocultar los créditos que lograron los despachos panistas, y que quite la cortina de humo y que haga simplemente lo que le obliga la ley a hacer, publicar todos. Y si quiere empezar por los más importantes, son los créditos fiscales de grandes contribuyentes, que son el 80% de los recursos de la hacienda pública que todavía se pueden rescatar. Entre más tiempo pase,
se van a cumplir 5 años y luego se les condonan. Por eso, en los debates del Código Fiscal, lo principal era que a partir del 1 de enero salieran publicados para saber quiénes son, cuánto deben, y que el Estado pueda tener el apoyo de la sociedad para cobrarles, porque son los grandes contribuyentes, los que más recursos económicos tienen, son los que litigan contra el Estado y acaban por no pagar impuestos. Eso repercute en toda la sociedad, porque luego nos andan cobrando impuestos a todos los demás, a los que sí pagamos, nos aumentan las cargas fiscales, obligado de que los que no pagan, y los que no pagan son los grandes contribuyentes. Pues eso es cuanto por mi parte. Estamos a sus órdenes para las preguntas. Tenemos una pregunta, senadora, de Ricardo Gómez, del Universal. Buenas tardes, senadora Padierna, senador Sánchez. Senadora, ¿qué hay detrás de esta estrategia de dar a conocer una serie de nombres de los créditos y otros no? Es decir, me quisiera centrar sobre el asunto de las condonaciones. ¿Quiénes están detrás de estos grandes créditos que a final de cuentas se le fueron perdonados a los grandes contribuyentes, como usted dice? Y si en este pronunciamiento cabría llamar a comparecer al titular del SAT para que explique esta diferenciación de por qué se da a conocer una información y por qué no se da a conocer otra. Gracias. Sí. Los créditos condonados, los créditos fiscales condonados son 74,500 millones de pesos, la cifra que nos dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Estamos actualizando y revisando todas las auditorías para actualizar este dato, pero todavía cuando estábamos dando este debate, los créditos fiscales condonados eran 74,000 millones de pesos. ¿A quién le condonaron 74,500 millones de pesos que dejaron de entrar al erario? Y eso es lo que deben de publicar. El gobierno está obligado a publicar, en lugar de haber publicado los 85,000 nombres, que los no localizados, y no se les localiza pues en parte por la ineficiencia del propio gobierno, debe haber publicado los beneficiarios de estos 74,500 millones de pesos. Hay que poner mucha atención en eso, también en los créditos factibles de cobro, porque el gobierno hace manos lentas, como que no se acuerdan de cobrar, y pasa el tiempo, y después de un tiempo quieren cobrar y no pueden. Y después de 5 años de controversia, se les condonan. Y también la devolución de impuestos, porque en devoluciones de impuestos, el último dato que tenemos de devolución de impuestos son de 283,000 millones de pesos. Es decir, son cantidades altísimas, son cantidades muy fuertes de ingresos que no entran a la tesorería de la Federación. Y esta conferencia es para hacer un llamado al SAT a que aplique la ley sin distingos, sin favoritismos y sin ocultar a sus amigos, que son los grandes contribuyentes. Sí, a las 2 tenemos reunión del grupo para ver este tema, pero se va a presentar como punto de acuerdo el miércoles en la permanente. Tenemos otra pregunta de David Martínez, de Sin embargo. ¿Qué tal? Buenas tardes, senadora. Senador, buenas tardes. Primero a usted, senadora, me gustaría saber si cabría la posibilidad de hacer un gran acuerdo político, dado que también el PAN ha solicitado por su lado que se ventilen los nombres de estos grandes contribuyentes que fueron beneficiados, y otras fracciones parlamentarias lo han hecho. El principal argumento del SAT es que ninguna ley es retroactiva y que por lo tanto no puede mencionar los nombres de los que se condonaron anteriormente. ¿Cabría la posibilidad de hacer un gran acuerdo político para modificar la ley si es necesario o para pedir que se abran estos expedientes? Y al senador Sánchez me gustaría preguntarle respecto al tema que usted abordaba, ¿qué papel van a jugar la disidencia sindical del Sindicato de Petroleros en este tema, dado que pues evidentemente del senador Romero Deschamps pues no se puede pedir más que sumisión a lo que ya se votó?
¿qué llamado harían ustedes, por ejemplo, a la disidencia de este sindicato a fin de que pudiera dar a conocer a los trabajadores esto que usted está alertando? Gracias. Contesto rápido. Esa respuesta que dio el titular del SAT es completamente una salida falsa. En primer lugar, porque en este momento, están vigentes los créditos fiscales de los que estamos hablando. Entonces, mientras estén vigentes, aplica la ley. Otra cosa es lo que él diga, pero mientras los créditos fiscales estén vigentes, tienen que saberse quiénes son los beneficiarios, a quién se le dio ese crédito. Crédito quiere decir Estado mexicano, yo debo de pagar mis impuestos, no te pago, ábreme un crédito y luego te pago. Y luego llega el Estado a querer cobrar ese crédito y no puede porque litigan, y son conductas entendidas entre autoridades y contribuyentes, donde han aplicado las leyes mismas para eludir el pago de impuestos. Y nada más las gráficas de estos créditos fiscales controvertidos, cómo se dispara a raíz del gobierno de Vicente Fox. ¿Y por qué queremos que se publiquen? Porque queremos ver qué está pasando a partir de diciembre de 2012, que entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque los grandes contribuyentes apoyan al PAN o al PRI indistintamente, y a esos son a los que quieren ocultar. Le paso la palabra. Gracias. En el caso de los trabajadores de Pemex, tanto los que están en el sindicato como la disidencia, pues me parece que están conociendo apenas los efectos de esta perniciosa reforma constitucional en materia energética, al igual que los trabajadores de la CFE. ¿Qué papel? Bueno, pues yo espero que ellos también defiendan su fuente laboral. Creo que se están organizando, apenas inicia esa organización. El trabajo y la responsabilidad nuestra es justamente esclarecer ante la sociedad y a ellos mismos los alcances de esta iniciativa y pues lo que, sin ser adivinos, de inmediato vemos, el despido de miles de trabajadores tanto en Pemex como en CFE. Miren, recuerden que la reforma constitucional le deja prácticamente solo la exploración y producción a Pemex. El resto de actividades las elimina. Seguramente que seguirán existiendo actividades de refinación y poco a poco irán cayendo. Pero de entrada todas las otras actividades, lo que es Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica, Pemex Corporativo e incluso servicios médicos, todas absolutamente sufrirán un recorte de personal. Esto es lo que hay que decirle a los trabajadores y también a ellos les corresponde defender su fuente de empleo. Carlos Padilla. Al senador Luis Sánchez, con relación a la consulta, ¿cuál es ya hay algún tipo de acuerdo, avance, novedades con relación a la consulta de la reforma energética? ¿Se van a reunir para analizar su estrategia con relación a la ley reglamentaria? ¿Qué viene con relación al grupo del PRD en estos temas? Bien, sí, nosotros estamos desarrollando una serie de reuniones para que establezcamos una estrategia muy puntual sobre la consulta popular. Por supuesto que vamos por la consulta popular. Los trabajadores de Pemex y CFE estarán participantes, hemos hablado con algunos, por supuesto, y están más que puestos para entrarle a la consulta popular. Y nosotros al interior vamos a desarrollar algunas tareas para ordenar todo este trabajo, ¿no? Así. Gracias, muy amables.